En el diseño de materiales educativos, la comunicación juega un papel muy importante para la definición de características pedagógicas y didácticas que tendrá el material que diseñemos o que coloquemos en un espacio escolar. Esto parte de la premisa, como habíamos dicho antes, de que el acto de educar es también una relación comunicacional. El texto que ustedes revisaron de las autoras Claridad Ribot, Margarita Pérez, entre otras, Comunicación en Pedagogía, señala que al ser la educación una relación comunicacional, esta debe ser recíproca, dinámica y cultural. En torno a lo recíproco tiene que ver con al menos cómo interactúa el mensaje entre los participantes del acto educativo. Dinámica significa que está sujeta a cambios, a interpretaciones, a construcciones de sentido, y esto se relaciona con la última característica, que es lo cultural. En el marco de lo cultural interesa entonces pensar sobre elementos que tienen que ver con quienes participan del proceso comunicativo, emisor y receptor, pero sustantivamente con el mensaje que se construye entre el emisor y el receptor, que en este caso el emisor debe ser sustantivamente el material educativo que nosotros diseñemos. De ahí la importancia de pensar cómo se construyen los mensajes a través del diseño de los materiales educativos. ¿Cuál es el propósito de la comunicación? Las autoras nos aportan algunas ideas. Prácticamente lograr el entendimiento, más allá de la transmisión de ideas, saberes o conocimientos, se busca el entendimiento entre las partes y con ello producir algunos consensos, algunos sentidos con relación a las situaciones o los mundos de vida en los que participan los educandos, las y los educandos, pero además interesa como parte del proceso del acto educativo formar e incluso transformar a las personas que participan del proceso de comunicación. Detengámonos entonces en las 9 características que señalan las autoras con relación al proceso de comunicación. El primero de ellos es el mensaje. Podríamos decir que es el elemento central de la relación comunicacional. El mensaje es aquello que se va a transmitir. En este sentido, lo podemos relacionar con el texto previo de Mario Caplú. El mensaje puede tener un énfasis en los contenidos, un énfasis en los efectos o incluso enfatizar los procesos. Más adelante abordaremos este aspecto. El mensaje está elaborado a través de un lenguaje y el lenguaje tiene un fundamento cultural. Esto significa entonces que de manera previa las personas que participarán del mensaje deben conocer los códigos, los símbolos e incluso las normas que comprometan el lenguaje incorporado en ese mensaje. Las autoras nos invitan a pensar básicamente en 2 tipos de lenguaje, el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. El lenguaje verbal está caracterizado por el uso de las palabras cuando se coloca en la interacción comunicativa. Esto puede ser escrito, puede ser hablado, pero también puede ser icónico. Con icónico nos referimos a los símbolos básicos, ¿no? Incluso los jeroglíficos o las formas que se utilizan para comunicar algo. Un símbolo, por ejemplo, es una flecha. Dependiendo de la dirección en la que esté la flecha, entenderemos que es continuar hacia adelante o ir hacia atrás. Es importante tomar en cuenta que el lenguaje icónico ha ido evolucionando a lo largo del tiempo hasta volverse un poco más complejo o sofisticado, a tal grado que hoy en día tenemos emoticones que reúnen varios símbolos más sencillos para mostrar gesticulaciones, emociones o sentimientos de las personas. En el caso del lenguaje no verbal, tenemos básicamente la comunicación kinestésica, que se expresa a través del cuerpo. Está también la comunicación o el lenguaje facial, que tiene que ver con los movimientos de manera receptiva sobre el rostro, las expresiones. Los expertos en comunicación también nos proponen otras clasificaciones en torno al lenguaje, por ejemplo, lenguaje vernáculo, que refiere a idiomas o lenguas
originarias de los pueblos o distinto al que se habla de manera común entre los interlocutores o participantes del proceso comunicativo. En este caso nos referiríamos a incluir palabras que no estén en español, ya sea en ñañú, en náhuatl, en inglés, en portugués, etc. También tenemos lenguajes de tipo formal, por ejemplo, aquellos que se emplean en ciertos contextos para dirigirse a ciertas personas, como por ejemplo en un espacio académico, en donde el lenguaje formal incluiría referirse a las personas por su grado, por su título, o el lenguaje científico y técnico, que se utiliza también en el espacio académico. Para cada campo disciplinar hay lenguajes específicos de cómo nombrar los conceptos, las prácticas o los elementos que se lleven a cabo en ese espacio disciplinario. Podríamos referir incluso al lenguaje literario, ¿no? Los poemas tienen un lenguaje o utilizan las metáforas, las analogías para hacer referencia a ciertos elementos que describen en sus textos. La novela tiene un lenguaje o el cuento, e incluso hay autores que proponen pensar en el lenguaje que llaman artificial, que este refiere a el tipo de lenguaje que se ha creado para el campo de la programación y el uso de dispositivos analógicos y digitales que hoy en día utilizamos con mucha frecuencia en el Internet y en otros dispositivos de la vida cotidiana. Finalmente, el lenguaje es un sistema de comunicación que está formado por signos, por códigos que corresponden a la expresión de algo en particular. Una imagen tiene algunos signos y algunos códigos, el uso de colores, las formas, la presentación de la imagen, la saturación incluso de los colores, que son susceptibles de ser analizados en el campo de la pedagogía. En nuestro caso no vamos a analizarlos, pero sí prestaremos atención a qué imágenes, qué elementos icónicos son los que utilizamos en el diseño de los materiales que estarán ustedes diseñando para este tópico. Como decía antes, el lenguaje es una parte importante que integra el mensaje, podríamos decir el protagonista del proceso de la comunicación. El lenguaje tiene una relación directa con las prácticas sociales de las personas y por lo tanto con los contextos en que están insertas las personas, pero también que originan ese lenguaje. Básicamente, el contexto es lo que permite otorgar significado al mensaje, a la relación comunicativa en general, y contribuyen también a la producción de sentido. El contexto puede ser dentro del espacio escolar o fuera del espacio escolar. En ese caso, por ejemplo, si colocamos un mensaje, en este caso podría ser un documental, una película o un video, el sentido que se genere será distinto de si circulamos ese video o ese documental entre un grupo de amigos a que si lo hacemos dentro de un espacio escolar específicamente para una materia o una actividad prevista en este escenario. Es en este contexto en donde pueden tener presencia otros de los elementos que nos señalan las autoras, que son los ruidos, es decir, aspectos físicos que interfieren en la transmisión del mensaje. Generalmente los ruidos los encontramos en el contexto y pueden ser desde interferencias directas hasta interferencias muy sutiles. Las interferencias directas tienen que ver con el tipo de canal que se utiliza, ¿no? Si se utiliza un canal digital, entonces un ruido pudiera ser la falta de luz o la falta de banda ancha para reproducir el mensaje audiovisual que se está transmitiendo. Los ruidos dependerán del contexto y del soporte al que nos refiramos. Por su parte, los filtros tienen que ver directamente con los participantes, el emisor y los receptores. Cuando hablamos de un emisor persona, entonces los filtros obedecen a creencias, a ideas previas, a disposiciones en torno al aprendizaje, al conocimiento o al tema que se va a abordar. Pero si el emisor es un material educativo, ya sea un video que hemos creado, una plataforma digital, un libro o un boletín,
Entonces también puede haber filtros ahí colocados. Las disposiciones didácticas que nosotros, en las que prestaremos atención para el diseño de estos materiales, intentarán reducir o al menos tener muy claros cuáles son algunos de los filtros que pudieran tener presencia en el diseño de nuestros propios materiales. Otro de los elementos que componen la relación comunicativa tiene que ver con el canal. Las autoras nos señalan que el canal es el medio a través del cual se emite, se transmite el mensaje. Ellas nos proponen dos básicos, oral auditivo y gráfico visual. Estos pueden complementarse o pueden presentarse de manera separada. También tenemos en la actualidad otros canales o soportes. Están los canales digitales que utilizan otro tipo de comunicación y que en muchas ocasiones mezclan los soportes que utilizamos. También tenemos los canales de papel, ¿no? Podríamos decir, es el canal clásico, en los cuales no solamente se encuentran los libros de texto, las libretas, los cuadernos, sino también monografías, carteles, infografías, todo aquello que esté impreso, pero también otros materiales como la lotería, los juegos de mesa, que en muchas ocasiones están elaboradas de papel o de otros materiales de manipulación directa. En ese sentido, ¿por qué es importante pensar en el canal? Bueno, podríamos tener dos propuestas de diseño pensando en los canales. Si la comunicación va a ser unidireccional o bidireccional. ¿Esto qué significa? ¿En qué medida van a interactuar el emisor, el receptor, el mensaje? Cuando hablamos de un canal unidireccional, es decir, que va hacia un solo sentido la comunicación. Retomando Mario Kaplun y los énfasis que él nos señalaba, estaríamos pensando en un énfasis más colocado en los contenidos, ¿no? Ya sea información, conceptos, teorías, nociones básicas, o quizá un énfasis más abocado hacia los efectos. El cambio, la modificación de conductas, de hábitos, de procedimientos, de prácticas, etc. Otro canal u otro tipo de canal apelaría al bidireccional. Esto significa que hay una devolución, hay un énfasis más hacia los procesos que supone una relación dialógica entre el emisor, el receptor, el mensaje que se está colocando en ese momento. Por lo tanto, supondríamos que hay otro elemento que nos señalan las autoras, lo que ellas llaman el feedback o la retroalimentación. Es decir, en la manipulación, en el uso de ese material educativo, hay una serie de evocaciones no contempladas o no del todo señaladas por ese material, pero que hacen referencia a los procesos que desarrollan las personas que interactúan con ese material. Tiene que ver con ideas o opiniones propias, la formación del criterio, la transformación de las concepciones o opiniones en torno al tema. Mario Kaplun lo señala como la interacción dialéctica entre las personas y su realidad, ¿no? Y en algunas ocasiones esto se vincula con el desarrollo de capacidades intelectuales, humanas, de conciencia social, incluso de transformación. Como ya señalaban algunas de ustedes en sus trabajos, no necesariamente todos los materiales educativos tienen que estar dirigidos a enfatizar los procesos, sino que el énfasis en los contenidos, en los efectos o en los procesos, cada uno nos ofrece oportunidades, nos ofrece alternativas para el trabajo pedagógico y por supuesto cada uno tiene sus limitaciones. De ahí la importancia de tener muy claro cuál es el mensaje que vamos a transmitir, cuál es la intencionalidad que sostiene el diseño de ese mensaje, qué lenguaje utilizaremos para transmitirlo y cuál pudiera ser el canal, el medio más pertinente para la transmisión de ese mensaje, pensando en los receptores, es decir, la población a quien se dirige, el contexto en el que se colocará ese mensaje, ese material educativo y, de nuevo, la intencionalidad, los objetivos, los fines que se están buscando alcanzar o lograr al utilizar ese material educativo. Todo esto son consideraciones didácticas elementales y se sitúan en el
contexto pedagógico en el cual ustedes estarán diseñando sus materiales educativos.